Hola panameños. Voy a tratar de explicar lo que yo hice. Este video es una demostración de dos cosas. Uno es cómo calcular correctamente estimaciones con una muestra pre-estratificado basado en sus datos. Y la segunda cosa es cómo implementar la post-estratificación utilizando solamente datos de su área base. Entonces aquí tenemos los datos Mapaton. El archivo se llama datos Mapaton .xls. Y lo que yo hice es, yo construí una columna nueva. La columna nueva es para definir el atributo que me interesa. En mi ejemplo, el atributo que me interesa es cambio entre 2016 y 2017. Quiere decir que yo tengo que tener una sola columna que indica un código, que indica si hay cambio entre 2016 y 2017. Hay varias formas de hacer esta cosa, pero yo lo hice así. La fórmula que yo usé es así, y ustedes pueden ver que es categoría 2016 a categoría 2007 concatenado con un guión bajo, con esta fórmula. Entonces, lo que habría que hacer es, copiar y pegar esta información. Entonces, lo que voy a hacer es voy a insertar una columna para que lo puedan ver. Voy a copiar esta y pegar los valores ahí. Entonces, tengo un truco, porque lo que yo quiero es que yo quiero que las etiquetas de columna aquí representan las combinaciones distintas en esta columna. Entonces, lo que yo hice es que yo seleccioné toda la columna. Yo voy a data avanzado bajo del grupo filtro. Y lo que quiero hacer es seleccionar toda la columna y después hacer copy a otra ubicación, registros únicos. Que voy a copiarlo ahí y si todo funciona, aquí está un listado de todos los cambios que existen. Bueno, lo que yo puedo hacer es copiar estas combinaciones que existen y ponerlos aquí. Ok, entonces, no estoy exactamente seguro por qué yo tengo esta columna aquí. Es que no existe esta combinación entre 2016 y 2017, pero vamos a fingir que existía. De todos modos, ahora ustedes saben este truco que yo usé para sacar valores distintos de esta columna y ponerlos aquí. Entonces, ¿qué hice yo? Yo puse esta ecuación en cada asociado con cada clase de cambio. Yo hice un indicador que dice si existe esta clase de cambio, por ejemplo, FF, recibe un 0 o recibe un 1. Si no, recibe un 0. Por ejemplo, vas a ver que estas columnas, FF, indica si existe en la parcela esta clase de cambio. So, podemos mirar este 0. G es igual a C a FF. No, recibe un 0. FF es igual a FF. Sí, recibe un 1. Etcétera para las demás clases. Pueden estudiarlo y van a ver muy rápidamente cómo yo calculé estas columnas. Ok, entonces,
lo que yo... ok, yo sé por qué. Yo construí esta columna para mostrar que puedes tener aún más combinaciones. Puede ser hey, hey y la clase LAC. Entonces, si tú miras la ecuación, vas a ver qué significa. Esta es una ecuación condicional anidada. Entonces, podemos ignorar. Este es solamente para demostrar el uso de la ecuación condicional. O no existe la clase por parcela. Hay un asunto importante recordar, es que ustedes tienen dos intensidades de parcelas. Tienen Colón y Darien, es una intensidad, y Bocas del Toro y Panamá y los demás provincias son diferentes. Entonces yo construí esta columna K, que es, si es Colón o Darien, etiquétalo como intensificado, si no es base. Entonces tengo una columna que indica si la parcela se ubica dentro del estrato base o el estrato intensificado. Entonces, con esta información, yo puedo calcular por estrato base y intensificado la información del inventario. Desviación estándar, el promedio, el coeficiente de variación, sabemos n, el error estándar y el intervalo de confianza de 95%. ¿Cómo funciona esto? Si tú haces clic en esta celda asociado con base, desviación estándar, FF, van a ver una ecuación rara. Ustedes van a mirar estas cositas, y no sé cómo se llaman, pero esta y esta es una forma de, nosotros decimos bracket en inglés. Cuando estas se envuelven una ecuación, quiere decir que es una ecuación de matriz. ¿Qué es el sintaxis de esta ecuación? El sintaxis, básicamente en palabras, es si la columna, si valores en la columna K, que es esta columna con dos valores, base o intensificado, es igual a base, then calcula la desviación estándar de esta columna. Y esta columna es FF, porque estamos calculando para base FF. Entonces, de nuevo, esta ecuación tiene un sintaxis que es diferente, que mucha gente conoce. Tienen que poner mucha atención en el sintaxis. Si la columna K, básicamente, se etiqueta, si la celda etiqueta con base, incluye esta celda en el cálculo de desviación estándar de esta columna. Es una forma de hacer un filtro y solamente mirar parcelas que cumplen con este requisito. Entonces, estás mirando que que hice clic dentro de la ecuación. Si yo hago Enter, ¿por qué sale un error? Porque se me olvidó poner mi cursor dentro de la ecuación, así, después hacer Control, Shift y Enter. Cuando yo empujo Control, Shift, Enter, vienen estas cositas, estos brackets, y yo salgo de la celda, se guarda la información original. ¿Qué significa? Cuando tú usas y haces editos en estas ecuaciones, tienes que siempre verificar que existen estos brackets, y si no, tienen que hacer clic dentro de la ecuación y después hacer Control, Shift, Enter en el teclado. Y va a salir
como una ecuación de matriz. Entonces, utilizando lo mismo lógico, yo calculé desviación estándar, a promedio, la coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido por el promedio. Calculé n utilizando la misma ecuación de matriz. Calculé el error estándar, que es la desviación estándar dividido por la raíz de n. Y calculé el intervalo de confianza como un porcentaje del promedio, utilizando esta ecuación. Y ustedes pueden estudiarlos bien. T inversa, por ejemplo, es la forma de, básicamente, brinda 1 para un intervalo de confianza de 95%, te da como 1.96 o 2, entre 1.96 y 2. Entonces, yo hice para cada categoría de cambio, y pueden estudiarlo para verificar qué hice, para el estrato base, y yo lo hice separadamente para el estrato intensificado, porque no puede combinarlos todos de una vez en una estimación. Si tienes intensidades diferentes, que es lo que ustedes tienen, habría que separar las estimaciones por estrato. Entonces, para calcular una sola estimación global, tiene que implementar estas ecuaciones. Básicamente es una estimación ponderada. Entonces, para el promedio, estoy implementando esta ecuación, y para la desviación estándar, estoy implementando el raíz de esta ecuación, que es la varianza de la media. La raíz de esta es el error estándar, básicamente. Entonces, es una ponderación de las varianzas. Entonces, ¿cómo yo implementé? Para implementar este término, que es el área cuadrado del estrato dividido del área total, es el peso cuadrado. Necesito las áreas del área intensificado, que es el área de Darien más el área de Colón, que es y el área de lo demás del país. Estas son estimaciones que yo saqué de Wikipedia. Entonces, no son exactamente lo que ustedes usan, pero son bastante cerca. Y lo importante que lo que yo saco de ahí son los pesos del área base. Básicamente, 78% del país está en el área base y 22% del país está en Darien y Colón. Entonces, yo implemento esta ecuación como un promedio ponderado de los promedios de cada estrato. Y lo mismo con desviaciones, el promedio, el coeficiente de variación, el error estándar, y por fin yo consigo el intervalo de confianza. Ahora, ustedes tienen que chequear mis ecuaciones, porque yo creo que yo lo hice bien. Van a ver que yo calculé la desviación estándar de la muestra global como una ponderación directa. Pero es diferente para errores estándares. Entonces van a ver las ecuaciones son un poquito diferentes. Pero mi intento fue de implementar esta ecuación para calcular la varianza, y después el raíz de esto sería el error estándar. Y este es el intervalo de confianza global. Pues para el nivel del país, que la proporción
del país, que es bosque, FF, entre 2016 y 2017 es 56%, más o menos 0.01%. O, well, 1%. Ya. Entonces, yo implementé para cada categoría de cambio, para ambos estratos y para el país entero. Desde mi punto de vista, describe cómo deben hacer cálculos de cada clase de cambio para cualquier atributo de cambio. Y el atributo en este caso es 2016 a 2017. Y lo que necesitan para calcularlo, las áreas de cada estrato. Entonces, es la misma forma de hacer cálculos para cualquier combinación de estratos que ustedes escogen. Digamos que ustedes escogen como 5 estratos para su estimación. Tienen que hacer la misma forma de hacer estimaciones. Sí, entonces tienen que calcular separadamente las estimaciones para las áreas con intensidades diferentes y después unirlos a una estimación para todo el país con estas ecuaciones y esta metodología. Esta es preestratificación. Otra forma de decirlo sería estimación con subpoblaciones. Es la misma cosa. Y ustedes tienen 2 subpoblaciones, el área base y el área intensificada. Ok. Ahora vamos a cambiar el tema un poquito y hablar de postestratificación. En la postestratificación, esta es la estimadora, que es lo mismo que hicimos en preestratificación, pero el estimador de la varianza es diferente. Y se ve muy feo, pero no es tan feo. Yo lo implementé aquí en pedazos para que ustedes puedan ver exactamente pedazo por pedazo cómo cada parte de estas ecuaciones se calcula. Y aquí también. Entonces, ¿qué hice? Para mi ejemplo de postestratificación, estoy enfocando solamente en la zona base. Entonces estoy enfocando en la zona base. No estoy mostrando cómo hacerlo en la zona intensificada, pero es global, pero es la misma idea. Entonces tienen que calcular tu postestratificación por subpoblación. Entonces por zona con intensidad diferente, por ejemplo. Entonces, enfocando en solamente la zona base y enfocando en solamente un atributo. Y el único atributo que estoy calculando con esta zona de la hoja de cálculo es bosque quedando como bosque. Entonces, ¿qué hice? Utilizando la misma columna de datos, yo implementé un postestratificación. ¿O cuáles son los postestratos? Yo calculé, ustedes ya tenían dentro de su base de datos algo que se llama ecological zone label. Entonces, ustedes van a ver que yo tengo esta columna L, que es una combinación en la misma forma que yo hice antes de
del estrato basado en intensificación, o sea, la zona intensificada, Colón de Darien y lo demás del país, y el código que está en columna G, que es zona ecológica. Entonces tengo una etiqueta diferente para cada combinación de zona ecológica y estrato de intensificación. Entonces, mirando mis cálculos de estratificación, yo tengo para cada combinación única de estrato base y las zonas ecológicas que existen, yo tengo varios pedazos de información, varios componentes que necesito. Uno es área del estrato. Entonces, normalmente ustedes tendrían esta área de estrato de una capa de SIG. Sin embargo, yo no tenía capa de SIG asociado con zona ecológica. Entonces, yo usaba, yo hice un cálculo conociendo la proporción de parcelas dentro del estrato base de cada zona ecológica. Entonces, si yo sabía el área total de, del estrato base, yo puedo calcular o estimar las proporciones, las áreas de cada zona ecológica, como si fuera de un capa de SIG. Pero ustedes cuando lo hacen, verdaderamente, ustedes tendrán estas áreas de la capa de SIG por los resúmenes de las áreas de los píxeles por clase. De todos modos, yo tengo las estimaciones y esta es una forma de una ecuación de matriz. Ustedes pueden estudiar las ecuaciones. Aquí tengo mi verdadera ecuación de matriz. Calculo n por estrato, el área por estrato, n total, que es el área del estrato base, el peso, que es el n del estrato dividido por el n total, este componente de la ecuación, este componente, etc. Para cada estrato, tengo toda la información. Y yo combino los pedazos aquí y por fin yo llego a los dos pedazos de información interesante, que es la estimación de la proporción de FF, pero post-estratificado, y su error de muestreo al nivel de confianza de 95%. Lo interesante es comparar la estimación de la proporción del área basado en regular preestratificación que tenemos aquí, que es 51.5%, y su error de muestreo de intervalo de confianza de 95%. Entonces vemos que sin postestratificación el error es 2.4%, con postestratificación es 2.3% básicamente. Entonces es más eficiente implementar postestratificación. Hemos bajado la varianza sobre lo que habríamos recibido sin haber implementado postestratificación. Este indica que la postestratificación era valiosa en este ejemplo. Y yo no tenía que hacer ni un más parcela, solamente tenía que implementar un procedimiento en la hoja de cálculo y la capa de SIG para poder implementar las ecuaciones. Básicamente estamos aprovechando de la información, de la relación entre el atributo de interés, que es en este caso es FF, entre 2016 y 2017, y la información contenida
en el mapa de posestratos, que es zona ecológica. Quiere decir que dentro de cada zona ecológica la información es más homogénea, que habría sido en otra forma. Este es un ejemplo de cómo implementar la postestratificación.